Nos volvemos a encontrar como cada 8 días en la alegría de haber celebrado la fiesta de los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael, la fiesta de todos los ángeles y ángeles custodios. Nos alegramos por la fiesta también de las almas santas como Santa Teresita del Niño Jesús, más adelante San Rafael Guízar y Valencia, más adelante San Francisco de Asís dentro de 2 días. El mismo domingo que hoy celebramos, fiesta de San Francisco de Asís. Estamos de fiesta porque la iglesia es siempre una gran fiesta que tiene su origen en la misma fiesta de la Pascua y de la salvación del género humano. Queridos hermanos, continuando con las lecciones de la escuela dominical, hoy nos encontramos con una enseñanza llena de enorme riqueza, ¿verdad? Ya para celebrar el domingo 27 o semana 27 del tiempo ordinario, ya muy cerca casi para concluir el año litúrgico y entrando incluso al mes del Rosario, el mes del Rosario. Y yo diría que hoy más que nunca tenemos que rezar el Rosario. No solamente porque al final del mes de octubre es la fiesta más terrible y satánica que hay en el mundo, ¿verdad? Del Halloween, sino al mismo tiempo preparando para que el demonio no haga de las suyas. Bastantes males tenemos ya, y rezar el rosario es el arma más poderosa contra el enemigo. Mes de octubre, mes del Rosario. El 7 de octubre estaremos celebrando a la Santísima Madre como Nuestra Señora del Rosario. Bueno, pues en esta lección que nos presenta hoy el capítulo 21 del Evangelio de San Mateo, a partir del verso 33 al 43, 10 versitos, nos presenta como una historia del pueblo de Israel, una historia, ahí donde se manifiesta los sentimientos del mismo Dios que fue formando a su pueblo con Abraham, con Isaac, hijo de Abraham, Jacob, hijo de Isaac, con los hijos de Jacob, las 12 grandes familias a las que se les dio el nombre de las tribus de Israel, aquel pueblo que durante la sequía y la hambruna fue a parar hasta Egipto, donde quedó esclavizado por 430 años. De allá lo sacó el Señor y lo trajo de regreso a las tierras que le dio a Abraham. Y en ese trayecto, que conocemos incluso como la historia de la salvación, ahí encontramos una queja que hoy nos presenta también el Evangelio, nuestro Señor Jesucristo, mediante una imagen muy hermosa que le llaman la viña, es decir, donde se planta y se cultivan las uvas, la viña del Señor. Y nos dice que Jesús le dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, aquí, ¿con quién va a platicar nuestro Señor Jesucristo? Con los jefes del pueblo, que hoy deberíamos de decirlo, los presidentes, los gobernadores. El Señor le está hablando a los responsables del pueblo, porque cuando un presidente, un gobernante, un rey hacen la guerra a otro pueblo, están comprometiendo a todo el pueblo. Todo el pueblo va a sufrir lo que piensa el rey o los compromisos del presidente o del gobernador. Por eso el Señor también le habla a las cabezas del pueblo, porque el pueblo queda comprometido con las decisiones que tome la cabeza. Así, cuando el Señor le habla a los sacerdotes y a los ancianos del pueblo, les está hablando a los grupos principales, los que debieran de escuchar la voz de Dios, como son los sacerdotes de Israel, conocedores de la Escritura y de la gran revelación. Todo lo que dijeron los profetas, todo lo que ha sido la historia y el sufrimiento de un pueblo que Dios fue formando y que siempre dio la cara por su pueblo, aún con grandes señales, milagros y prodigios, como cuando los sacó de la esclavitud en Egipto y los hizo pasar por el Mar Rojo. Pues el Señor le habla a los ancianos, es decir, a los jueces, también a los jueces, ¿verdad?
diríamos la Suprema Corte de Justicia de aquel entonces, ahí donde se supone que está la sabiduría, el discernimiento, para buscar con el juicio de la verdad, ¿verdad?, darle salvación al pueblo o corregir incluso al que ha infringido las leyes. Por lo mismo es importante que estas palabras lleguen también a toda cabeza, como puede ser también el padre de familia, como puede ser el jefe de una industria, como pueden ser, ¿verdad?, los empresarios o los que tienen trabajadores en sus empleos. Eso es una palabra pues indudablemente católica, quiere decir universal para todos. Todos debemos de escucharla, porque los que hoy son trabajadores pueden ser mañana, ¿verdad?, los que tengan a su cargo otras gentes o sus mismas familias. Por lo tanto, es un lenguaje que debemos de conocer todos, sin excepción. Y les presentó una parábola. Ya sabemos que el Señor habla en parábolas, es decir, con pequeñas historias que hacen referencia a realidades. Y dice, había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y sembró, dice también el profeta Isaías, ¿verdad?, uvas dulces. Y sin embargo le dio uvas agrias. ¿Qué le ha faltado al dueño de la viña que no haya hecho? Y ante esas palabras que ya las habían mencionado el profeta Isaías, nuestro Señor Jesucristo utiliza las mismas imágenes para quien conoce la Escritura. Y entonces les presenta todo esto, dice, alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores. Pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados en mayor número que los primeros y los trataron del mismo modo. Por último les mandó a su propio hijo, pensando, a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros, este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Es como un retrato, en pocas palabras, de todo lo que fue el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Porque está diciendo, el Señor sacó precisamente de Egipto el pueblo judío fundamentalmente, que era el hermano mayor, era Judá, ¿verdad?, el pueblo judío que debería de cuidar incluso de sus hermanos menores, y que debería de cuidar incluso la herencia de Abraham, de Isaac y de Jacob. Esas tierras, el Señor las preparó y ahí los dejó. Debieron haber dado un fruto bueno. Las uvas, la vid, la planta, es cada judío, diríamos, o cada habitante de esa tierra. Que hoy nos diría también nosotros, ¿no? El Señor nos ha puesto precisamente para que demos frutos, y frutos buenos, y frutos de vida eterna, lo diríamos anticipadamente. Pero ¿qué sucedió? Que nadie fue responsable ni corresponsable, y creció el mal, creció la maldad, se olvidaron de Dios, y el Señor quiso corregir a su pueblo, les envió un grupo de profetas y los mataron. Era la suerte de los profetas, nadie quería ser profeta, ¿verdad? Al contrario, como le pasó a Jonás, que no quería ir a Nínive, o como le pasó a Oseas, que no quería hacer el ridículo, ¿verdad?, casándose con la prostituta que estaba en el camino. Así encontramos que nadie quiere ser profeta, porque ser profeta es exponerse a la burla, es exponerse a la muerte, a que los apedrearan, los corrieran. Ya vienes aquí con tus augurios de mala suerte, lárgate, y los mataban. El que vive en la maldad se enoja cuando viene la verdad. El padre de la mentira ha sembrado, dice en otra parábola, la cizaña. Y por lo mismo, cuando se habla con la verdad, muchos se levantan en contra, no quieren nada de eso porque les van a quitar, ¿verdad?, lo que ellos ya tienen ahí en sus intereses personales.
No les ha importado maltratar la tierra de Dios. No les ha importado, ¿verdad?, el mismo Dios que es el dueño. No les importó ni el dueño, no les importó ni los mensajeros. Los mataron a los profetas. Pensando en eso, les manda otro grupo de profetas. Se llaman los profetas mayores y los profetas menores en la Sagrada Escritura. Y también corrieron la misma suerte. El Señor incluso en varios periodos, ¿verdad?, los dejó a su suerte para que entendieran que el que vive mal y fuera de los mandamientos y se separa de Dios va a acabar mal. Y saquearon al pueblo y los desterraron, ¿verdad?, los destierros del pueblo de Israel. Toda esa historia tan rica de enseñanza y la pedagogía de Dios para tratar de mantener siempre de pie a su pueblo. El pueblo mismo era el enemigo de sí mismo. Y eso nos pasa con mucha frecuencia, sobre todo cuando vivimos en la soberbia, ¿verdad? Yo para qué quiero a Dios, yo para qué eso de estar rezando, no, yo sé cómo llevo mi vida y hoy me divierto y mañana trabajo un poco y así. No tenemos ni un orden ni una disciplina y somos muy soberbios. Somos muy egoístas, tenemos nuestros intereses particulares. No importa si maltratamos a la esposa o escandalizamos a nuestros propios hijos. No importa si le causamos lágrimas a la madre, ¿verdad?, y le gritamos y nos largamos de la casa con gritos y aspavientos. No nos importa a veces nuestra conducta soberbia y egoísta y queremos siempre salirnos con la nuestra. Pues todo eso el Señor siempre nos ha corregido desde siglos. Llevamos ya 21 siglos, queridos hermanos, de vida cristiana. Y sin embargo, mira qué difícil es llevar y mantenerse en el orden en el que Dios nos pide para que demos frutos buenos, frutos dulces, frutos de vida eterna. Y hoy parece que el pueblo ha olvidado todo esto. Y los jefes del pueblo también lo han olvidado. Y por lo mismo vivimos entre los saqueos y las rapiñas y las mentiras y los comunismos y las masonerías y tantos grupos de poder que quieren incluso entrar a dominar, a implantar lo que ellos creen, ¿verdad? Y aunque creen hacer el bien, sin embargo hacen el mal. Y todo eso sucede porque hemos desterrado la palabra de Dios, no le hemos hecho caso a Dios, no amamos a Dios. Porque todo eso, queridos hermanos, es si amamos a Dios y nos sostenemos firmes en el amor, fieles, se les llama fidelidad a Dios. Si lo amamos y procuramos incluso la salvación del prójimo en las obras de misericordia, en las obras de caridad, enseñar al que no sabe, no dejarlo en la oscuridad de la ignorancia, porque viene el más astuto y los engaña y se los roba, que es lo que nos está pasando en nuestros pueblos, en México y en América Latina y en el mundo entero, ¿verdad? Los más hábiles vienen a apoderarse del ignorante por no estudiar, por no prepararse, por no estar atentos a las voces de Dios, por vivir cada quien en un separatismo, diríamos así. Y ya no es un pueblo unido, ya no es un pueblo armonioso, ya no es un pueblo realmente al ideal de Dios. Cuando vieron venir al hijo del dueño de la viña, dijeron: este es el heredero, vamos a matarlo. Estas palabras son aquellas palabras que dijeron los hermanos de José, todos los hijos de Jacob, que se ensañaron con José porque era, diríamos, realmente el hijo del amor, porque porque Jacob quería casarse con Raquel y el suegro le dio primero a la hija mayor y luego a la segunda y hasta la sirvienta de las hijas. Y tuvo 12 hijos, pero cuando le entregó a Raquel, después de haber trabajado 3 veces 7 años al servicio del suegro, ¿verdad?, cuidando los rebaños, entonces del hijo de Raquel, que era la novia verdadera, la que él quería, nació José y después su hermano Benjamín, el último de todos los hermanos y de los hijos de Jacob. Y cuando José fue tan querido por su padre, y el padre incluso le había comprado su túnica y lo tenía casi como un hijo predilecto, se llenaron de celo Judá, Rubén, Isaacar y todos los hermanos, hijos de Jacob, y
mientras cuidaban los rebaños, ¿verdad? José fue al alcance y los hermanos pensaron, vamos a acabar con José, ¿verdad? Porque él es el predilecto, él va a ser tal vez el heredero en la avaricia, en la codicia de los bienes, en el arrebato de las herencias. Mataron o intentaron matar a su hermano. De hecho, lo mataron en el corazón porque lo aborrecieron, porque era el consentido de Jacob. Y entonces lo echaron en aquel pozo seco para que ahí se muriera. Pasó una caravana y lo vendieron. Pero la expresión, ahí viene el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Estas palabras que están incluso entre comillas aquí en esta parábola, nuestro Señor Jesucristo se las refiere. Han matado al heredero, y ese heredero no es otra cosa sino la misma figura profética desde el tiempo de José, que anunciaba a Jesucristo como Dios estaba hablando desde siglos atrás. Les voy a mandar a mi hijo sí lo van a respetar. ¿Y qué hicimos con el hijo? ¿Verdad? A pesar de que vimos su bondad, sus obras llenas de amor para los enfermos, para los necesitados, con grandes señales y prodigios como los que ha realizado nuestro Señor Jesucristo, y sin embargo el pueblo se volcó en contra de él. Primero lo seguía en multitudes, como lo dice el Evangelio, y después se volteó contra él, asusados incluso por los escribas, los fariseos, ¿verdad? Por los ancianos del pueblo, por los mismos sacerdotes, ¿verdad? Sublevaron al pueblo para que lo crucificaran. Crucifícalo, crucifícalo, griten, griten todos, crucifícalo, crucifícalo. Se lo pidieron incluso a un representante del Imperio Romano como lo era Pilatos. Y Pilatos, viendo la inocencia de Cristo, pero viendo y sintiendo la exigencia del pueblo, prefirió mejor lavarse las manos. Una autoridad que no se compromete, una autoridad que no tiene la verdad, que no hace justicia, que hace que... ¿Qué dice el pueblo? Levante la mano el pueblo. Vamos a ver si juzgamos a este o no lo juzgamos. Estamos en el mismo plan, no hemos avanzado gran cosa, ¿verdad? Y la justicia no se hace levantando el dedo del pueblo. La justicia se hace conforme a la verdad y conforme al derecho. Y cuando nos salimos de las verdades y de los caminos propios de los mandamientos, entonces cometeremos un sinfín de aberraciones. Vamos a matarlo y lo crucificamos, y es la queja que nos presenta también la primera lectura del profeta Isaías, ¿verdad? En el capítulo 5, que se le llama Isaías joven. Después vendrá el segundo Isaías, cuando Isaías ya había madurado todas las ideas. Pero en este primer Isaías presenta esa misma razón, ¿verdad? ¿Y qué vamos a hacer? Es un anuncio profético de Jesucristo. Pues matamos a Jesucristo, lo crucificamos y nos repartimos su herencia. Mira, ahí hay algo importante, porque nuestro Señor Jesucristo no solamente nos perdona, sino que incluso nos justifica delante del Padre, ¿verdad? No guarda odio ni rencor. Le hemos quitado sus vestiduras, nos hemos repartido su túnica, la echamos en suertes, nos quedamos con su herencia, ahí donde el Señor mismo generosamente nos da su cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad, su poder. Su propia madre, como madre nuestra, nos da su iglesia, sus obras, y nos da tanta riqueza que no hemos sabido valorar. No nos conformamos con eso, eso como que no nos conforma. Queremos dinero, queremos riqueza, queremos flojera, queremos diversión, queremos droga, queremos prostitución, queremos placeres, pero no los tesoros que nos deja en herencia este Jesucristo de Nazaret. Eso es lo que hay que valorar, hermanos. Si en verdad estamos en lo correcto o estamos caminando al precipicio que podría incluso llevarnos a la perdición del alma. Si no nos corregimos, entonces vendrán y nos saquearán. Como el pueblo judío rechazó a Jesucristo, entonces aquí termina diciendo la parábola, ¿verdad? Entonces se les va a rentar
¿verdad?, a otros viñadores que entreguen frutos a su tiempo. Esta expresión se hizo ya una realidad cuando nuestro Señor Jesucristo abrió, diríamos así, las puertas de Israel para que entráramos todos los pueblos del mundo, que entren todos los pueblos. Vamos a darle la herencia a todos los pueblos, porque este pueblo cerró su corazón. Pues la misma suerte podríamos correr a nivel personal. Si cerramos el corazón, lo que a ti te tocaba, tal vez se le dé a otro. Y hemos desperdiciado entonces el tesoro y la misericordia con la que Dios nos ha tratado. Queridos hermanos, esta es la historia de la salvación. Si el pueblo elegido, que debería de ser la viña que diera frutos dulces, dio frutos amargos. Y por lo mismo se les quitará todo y se le entregará a los pueblos paganos, se le entregará a otros pueblos la riqueza. Este detalle en la historia de Israel no lo olvidemos, hermanos, porque todas nuestras riquezas podrían pasar en manos de otros que se apoderen incluso de nuestros pueblos, que se apoderen incluso de tus ahorros, de tus riquezas, que se apoderen incluso de tus hijos o de tus hijas. Piensa, cristiano, si estamos viviendo conforme al orden de Dios o estamos expuestos a que venga el lobo rapaz y devore a las ovejas. ¿No han leído nunca en la Escritura la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular? Esto se refiere a Jesucristo. Jesucristo, el que fue desechado y condenado a muerte, Él es la piedra angular. Esa piedra, ¿verdad?, que se llama clave en la construcción romana, en los arcos romanos. La piedra, iban poniendo las piedras, pero había que ensamblar una en forma de cuña que apretara todo el arco, y encima de esa piedra angular se sostiene el puente, por ejemplo, ¿no? Y mientras más peso tiene encima, más fuerza le da al arco. Por eso los puentes con arcos son los más resistentes, ¿verdad? Era la construcción romana. Y nuestro Señor Jesucristo dice, pues mira, la piedra que desechaste es ahora la piedra angular. Y si tú no recibes la fuerza de esta piedra, entonces te vas a desmoronar. Tus construcciones vendrán abajo, porque no quisiste recibir la piedra angular que es Jesucristo. Y termina diciendo el Señor, esto es obra del Señor y es un prodigio admirable, que de la derrota saque la victoria. Como que nuestro Señor Jesucristo y en la iglesia, siempre en medio de las derrotas aparentes, el Señor saca sus grandes victorias. Y de todo lo que vivimos hasta la fecha y seguiremos viviendo, el Señor sacará el triunfo total. Así lo dice también la Escritura. Al final de los tiempos veremos el triunfo total de Jesucristo. Nadie se le ha perdido, tan solo el hijo de la perdición. Veremos el triunfo total de Jesucristo, pero hay que trabajarlo. ¿Quiénes lo verán? Los que vivieron en las obras del amor, en las obras de la fe, quienes procuraron verdaderamente a sus hermanos, los que hicieron crecer el amor en sus corazones para compartirlo con sus semejantes. Ahí donde hay que darle de comer al hambriento y de beber al sediento, donde hay que vestir al desnudo, donde hay que enseñar al ignorante, donde hay que visitar al enfermo y al prisionero, ahí donde hay que abrir las puertas de nuestra casa para el migrante, ahí donde están las obras de misericordia. Quien actúa en las obras de misericordia, ese se salvará. Ese será el triunfo y la victoria total de nuestro Señor Jesucristo. Y empezando por el padre de la mentira, que es el demonio, y todos los seguidores del demonio con sus ideologías y tonterías, esos quién sabe qué suerte tengan, hermanos. Pero tenemos que pedir porque nadie se pierda, porque la voluntad de Dios no es condenar al pecador, sino que el pecador se arrepienta y se salve. Dice nuestro Señor Jesucristo, por esta razón les digo a ustedes, sacerdotes, ancianos, jueces, tribunales, presidentes, reyes, jefes de familia, que les será quitado el reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos. Así concluye esta parábola
Y estas enseñanzas que comunicaba incluso también los apóstoles a las comunidades iniciales de la iglesia, y que ha corrido la enseñanza de los apóstoles para todos los creyentes, ¿verdad? San Pablo, el gran predicador, escribiendo una carta a los habitantes de Filipo, a los filipenses, ¿verdad? Les dice: no se inquieten por nada, hermanos, como diciendo, ya está de antemano la victoria. Más bien presenten en toda ocasión sus oraciones, sus peticiones a Dios, sus súplicas, pero preséntenlas llenos de gratitud. Queridos hermanos, la gratitud es un gran tesoro que debe brotar de nuestras almas. Si no somos agradecidos, queridos hermanos, cuánta queja hay en el corazón de Jesús, como se lo dijera a Santa Margarita María Alacoque, ¿verdad? O a Sor Faustina. Es el corazón que tanto ha amado a los hombres y solo ha recogido indiferencia, ingratitud, desprecio. Queridos hermanos, el que no vive la gratitud, ¿verdad?, queda encerrado en su soberbia, le falta humildad, le falta correspondencia, o simplemente le falta una buena educación para presentarse con quien le ha favorecido con una acción de gracias. Gracias, bienhechores, gracias, papá, gracias, mamá, pero sobre todo gracias infinitamente a ti, Señor Dios del cielo y de la tierra, porque te dignaste perdonarme, porque te has dignado salvarme, porque diste tu vida por mí. A pesar de toda mi miseria no me aborreces, sino al contrario estás preocupado por mi salvación, y me mandaste ángeles incluso que me inspiraran las cosas buenas, o incluso muchos hermanos, ¿verdad?, que discretamente me hablaron y me dieron una palabra buena, un buen consejo, y no lo quise acatar. Pero si lo has hecho, Señor, gracias. Gracias por toda la bondad con que nos tratas día con día, desde que abrimos los ojos hasta el anochecer. Y por eso San Pablo dice: pues den siempre gracias a Dios, y que la paz de Dios, que sobrepasa toda inteligencia, custodie sus corazones, ilumine sus pensamientos en Cristo Jesús. Dejémonos iluminar por el Evangelio, por la palabra de Cristo Jesús, para tener esa paz en el corazón. Por lo demás, hermanos, aprecien todo lo que es verdadero y noble, justo y puro, amable y honroso, todo lo que sea virtud, lo que merezca elogio. Pongan por obra cuanto han aprendido y que lo han recibido de mí, dice San Pablo, todo lo que yo he dicho y me han visto hacer, y el Dios de la paz estará con ustedes. Queridos hermanos, que la Santísima Virgen María, Reina de la Paz y Madre de la Palabra y Reina de los ángeles y de los santos, esté siempre con cada uno de nosotros, para que no perdamos el camino de la verdad, de la justicia, pero sobre todo de la libertad. No se nos ha dado la libertad para regresar a nuestra soberbia y egoísmo. Que el Señor les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.